Nuestro pasaje de hoy es Colosenses. Seguimos una serie de Colosenses. Colosenses capítulo 2 y los versículos 1 al 5. Capítulo 2 de Colosenses, versículos 1 al 5. Voy a dar lectura. Dice así el apóstol Pablo: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea, y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. En el Perú hay aproximadamente 500,000 mormones, 200,000 israelitas, 130,000 testigos de Jehová, quizás 1,000,000 de seguidores del llamado Evangelio de la Prosperidad, cientos de miles de adventistas, 80 congregaciones ya de la Iglesia de Dios, la Sociedad Misionera Mundial de la Diosa Madre, y muchas otras sectas raras que dicen ser cristianas. Parece que cada año aparecen nuevos grupos con una nueva verdad. Pero todo esto no es nada nuevo. Sucede así desde tiempos apostólicos. La iglesia de Colosas y otras regiones también estaban siendo amenazadas por falsas enseñanzas. ¿Cuál es la falsa enseñanza que enfrentaba la iglesia en Colosas? Bueno, no sabemos a ciencia cierta, pero parece ser un sincretismo del cristianismo con populares ideas judías y religiones paganas de la región. En los versículos 8 al 23 del capítulo 2 encontramos que en esta falsa enseñanza no se centra en Cristo. Se centra en tradiciones humanas más bien y en visiones. Tiene regulaciones estrictas sobre qué se puede comer y qué no se puede comer, y qué días hay que guardar y cómo hay que guardarlos. También requiere un duro trato del cuerpo, lo que se llama ascetismo. Dirige su atención a los ángeles en búsqueda de ayuda para sus vidas. Y todo esto es su fórmula para el crecimiento espiritual. Y mientras tanto, Pablo se encuentra preso en Roma. Pero se entera de la situación por medio de Epafras, un misionero de la zona, plantador de iglesias, y decide que tiene que ser algo más que solo orar para poder ayudar y advertir a esta iglesia que nunca ha conocido personalmente. Así que les escribe una carta, esta carta. Y en los versículos anteriores a nuestro pasaje de hoy, capítulo 1, versículos 25 al 29, Pablo ha estado hablando de su lucha en el ministerio apostólico entre los gentiles, su llamado a predicar a Cristo y de no rendirse hasta no ver a los creyentes enseñados y afirmados y maduros en Cristo. Pero ahora vuelve su atención específicamente a los colosenses y su lucha para con ellos, estando él en la cárcel y ellos amenazados por falsas enseñanzas. En los versículos 1 al 5, vamos a ver, versículo 1, la lucha de todo buen ministro, la lucha de todo buen ministro. En el versículo 2, vamos a ver el enfoque del ministerio, Cristo. Cristo. Versículo 3, Cristo, fuente de toda sabiduría y conocimiento espiritual. En el versículo 4, cuidado con los engañadores persuasivos. Y en el versículo 5, la respuesta correcta, fe firme en Cristo y una vida
ordenada, fe firme en Cristo y una vida ordenada. Comenzamos con el versículo 1, punto 1, la lucha de todo buen ministro. ¿Qué es lo que Pablo quiere que sepan los colosenses? Versículo 1. Quiere que sepan cuánto está luchando por ellos y los de la ciudad vecina de Laodicea y otros que nunca han visto su rostro. Es decir, Pablo no solo está luchando por las iglesias que ha fundado o apoyado personalmente, sino que también está luchando a favor de ellos. Congregaciones que nunca ha visto, nunca ha visitado, pero que ha llegado a conocer por medio de Epafras. ¿Pero de qué maneras puede estar Pablo luchando por ellos si no está con ellos y además está en prisión en Roma? Bueno, en sus oraciones, junto con Timoteo, junto con Epafras. Mira lo que dice capítulo 1, versículo 4. Versículo 3. Siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús. Siempre orando por vosotros. Mira el versículo 8. Versículo 9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir. ¿Qué es lo que Pablo pedía? Luchaba en oración por ellos, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Aquí Pablo muestra qué cosas oraba, luchaba en oración por los colosenses. ¿Cuál es su mayor preocupación de Pablo ahora? Es por las falsas enseñanzas que han surgido en la región, que amenazan a las iglesias. Mira el versículo 4, nuestro pasaje. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Versículo 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y es realmente sorprendente esta lucha, que implica un arduo trabajo, que requiere todas sus fuerzas por parte de Pablo, considerando todas las otras iglesias conocidas por él que demandan su atención, y el hecho de que él está encarcelado, esperando un juicio que podría acabar con su vida. Cualquiera diría, no puedo hacer nada. Cuando salga haré algo al respecto. Además, tengo otras cosas en que pensar y de qué preocuparme. Pero un verdadero ministro, llamado por Dios, sabe lo que Pablo está sintiendo. Todo verdadero pastor, misionero y evangelista sabe lo que es esa lucha. De luchar en oración, en el estudio, en la predicación y enseñanza, de sacrificar su descanso. Los misioneros que están lejos de su familia, su país, su cultura, su iglesia, sus amistades, y que dan de sus talentos, su tiempo, sus energías, su dinero, sus vidas por los hermanos. Y también hay los que ministran a quienes nunca han visto, pastores y maestros que prediquen y enseñan por medio del internet o la radio, escritores de libros que tienen un alcance global, Tim Keller, John Piper, John McCarthy y muchos otros. Hay que dar gracias a Dios por ellos. Hay que orar por ellos. Todos hemos sido beneficiados por ellos directo e indirecto. Y hay que dar gracias a Dios por el pastor Brandt y por los líderes de célula y otros líderes de nuestra iglesia, quienes como Pablo desde su encierro involuntario siguen preocupándose y orando por la congregación y pastoreándola a la distancia. ¿Y qué de ti? También puedes
luchar a favor de los hermanos desde tu aislamiento. Puedes orar por los hermanos. Puedes escribirles un WhatsApp, un correo, un text. Puedes llamarles. Puedes animarlos y ayudarlos. Y sé que muchos lo están haciendo. ¿Y para qué lucha Pablo? ¿Qué quiere ver Pablo en la vida de la iglesia de Colosas? En el versículo 2 vemos que su enfoque ministerial es Cristo y vemos 4 cosas que Pablo quiere ver en las vidas de los colosenses. Que sus corazones sean fortalecidos, que sean unidos en amor, que tengan una fe firme y que conozcan mejor a Cristo. En el versículo 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. En primer lugar, que sus corazones sean fortalecidos. La palabra traducida consolados en la Reina Valera tiene varias acepciones en el griego. Consolados, animados, exhortados, fortalecidos. Aquí me parece que Pablo no está buscando tanto consolar los corazones de los colosenses como fortalecerlos. No hay indicios de persecuciones o angustias que requieren consolación. Más bien Pablo quiere fortalecerlos para que crezcan en su fe y para que enfrenten con éxito las falsas enseñanzas que están amenazando a los hermanos. ¿Cómo lo hace? Bueno, por medio de sus oraciones, como hemos visto, pero también por medio de su enseñanza en esta carta. ¿Qué quiere decir fortalecer los corazones? La Biblia, el corazón, no se refiere solo a las emociones, sino a toda la vida interior de la persona. El centro de su personalidad, sus pensamientos, sus sentimientos, su voluntad. Pablo quiere entonces que los hermanos sean fortalecidos en el aspecto cognitivo, en su forma de pensar, en ser más juiciosos, en conocer mejor la verdad, la palabra de Dios, a Cristo. Pero también que maduren en sus sentimientos, sus emociones, que valoren y amen más la palabra y a Dios y a Cristo y la verdad y la santidad, y que aborrezcan el error cada vez más, y el engaño y el pecado, y que no sean arrastrados por sus emociones impulsivamente. También quiere que sean fortalecidos en su voluntad, que tengan una voluntad firme de hacer lo que deben hacer y de no hacer lo que no deben hacer. Está hablando Pablo de un fortalecimiento y un crecimiento integral, entonces, no solo en lo intelectual, sino en el aspecto afectivo y conductual, y recién en la conducta de un creyente, donde uno ve si hay o no un verdadero crecimiento. Hermano, hermana, ¿qué estás haciendo para fortalecer tu corazón en este tiempo de aislamiento? ¿Estás fortaleciendo tus pensamientos con la lectura y meditación en la palabra? ¿Con buenos libros? ¿Con buenos sermones y buenas conversaciones? ¿Estás dejando que estas cosas toquen lo más profundo de tu corazón para que cambies no solamente tu mente, sino tus valores y sentimientos? ¿Y estás viviendo de una vida más resoluta, firme, disciplinada? No podemos excusarnos con el confinamiento. Pablo estaba en la misma situación, estaba en la cárcel. Aprovechemos, hermanos, estas restricciones para cultivar nuestra vida interior, más que nunca. Y Pablo quiere que sean unidos como iglesia en amor. El fortalecimiento de los corazones individuales no es todo lo que busca Pablo, sino también la unidad de la iglesia. ¿Y cuál es la fuente de la unidad de la iglesia? ¿Es solo tener una fe en común? No.
es el amor que tienen y demuestran los unos por los otros. La unidad de la iglesia es muy importante para Pablo. Dice en capítulo 2, versículo 19, todo el cuerpo, hablando de la iglesia, nutriéndose y uniéndose, no sé la palabra, por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Escuchen también en capítulo 3, versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Cuando juntamos estos dos versículos, encontramos que una iglesia unida va a crecer. Pero el amor es la clave para la unidad de la iglesia. Y una iglesia fuerte y unida podrá resistir mejor cuando aparezcan las enseñanzas falsas que intentan confundir y hacer caer a los hermanos. Hermanos, estamos distanciados geográficamente. Pero esto no es ninguna barrera para el amor. Busquemos maneras creativas para mostrar amor unos por otros. Sea por unas palabras de ánimo, oración por los necesitados entre nosotros, una canasta de víveres u otra manera práctica de mostrar nuestro amor los unos por los otros. Muchos lo están haciendo, lo sé. Sigamos así, unidos en amor. También busca Pablo, el versículo 2, que pueden alcanzar una fe firme. ¿Qué significa la expresión en el versículo 2? Alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento. Es una frase difícil de traducir en griego, pero parece que la Biblia de las Américas la capta mejor al decir, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Que alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión. Así lo entiende también John MacArthur. Él dice, en otras palabras, Pablo está diciendo, quiero que experimenten todas las riquezas que te están disponibles cuando estás convencido y seguro de lo que tienes. En otras palabras, dice John MacArthur, no puedes reclamar estas cosas y realmente disfrutar de sus riquezas a menos que estés realmente seguro que son tuyas. ¿Cuáles son esas riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión de Cristo y su evangelio? Sin duda incluyen el gozo de aceptado por Dios, de ser uno de sus hijos y pertenecer a su familia, de tener tus pecados perdonados. La paz de saber a ciencia cierta, con seguridad plena, que pasarás toda la eternidad con Dios y que no vendrás a juicio. La paz de saber que pase lo que pase en esta vida y con este virus, estás bien con tu Dios y que Él está en control. Y un mayor amor para con Dios y para con Cristo. Y todo eso nos ayuda a estar firmes en la fe y no caer en los errores. Tenemos que estar convencidos de lo que creemos y de todo lo que tenemos en Cristo. Pero puedes preguntar, ¿y cómo obtenemos esta plena seguridad? Bueno, al meditar mucho en la palabra de Dios, en lo que Dios ha hecho por nosotros, en lo que Cristo es para nosotros y de cómo ha obrado y sigue obrando y obrará en nosotros. Todo esto aumentará nuestra seguridad de lo que es Dios y lo que ha hecho Cristo. ¿Y cuál es la última meta que Pablo expresa aquí acerca de su lucha por los colosenses? Versículo 2. A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. En el griego este versículo tiene más de una docena de variantes muy similares. Pero la lectura más confiable y antigua que tenemos es a fin de conocer el misterio de Dios. Es decir,
Cristo, a fin de conocer el misterio de Dios, es decir, Cristo. Así la Biblia de las Américas, así Douglas Moo, el gran comentarista, y muchos otros. ¿Qué quiere decir Pablo para los colosenses entonces? ¿Qué quiere Pablo para los colosenses entonces? Que puedan conocer mejor a Cristo, quien es el misterio de Dios. Que puedan conocer mejor a Cristo, quien es el misterio de Dios. Cristo es quien finalmente revela a Dios al hombre de manera perfecta, porque en Él, dice Colosenses 2:9, en Él habita toda la plenitud de la deidad. A la pregunta, ¿cómo es Dios? La respuesta es Cristo. ¿Cómo es Dios? Cristo. ¿Por qué es vital que conozcamos mejor a Cristo? Porque en Él, versículo 3, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Él están escondidos todos los tesoros y la sabiduría del conocimiento. Cristo es fuente de toda sabiduría y conocimiento espiritual. Todos los tesoros. Hay un reservorio, un caudal, raudales de riquezas, de sabiduría y conocimiento en Cristo, amplios y inexhaustibles, que te dejarán con la boca abierta y te llenarán con gozo inimaginable. Todo verdadero conocimiento espiritual se encuentra en conexión con Cristo mismo. Todo lo que necesitas saber sobre las realidades espirituales presentes y futuros se encuentran en el Evangelio de Cristo. Todo lo que necesitas saber para llevar una vida que agrada a Dios se encuentra en Cristo. Por lo tanto, buscar otras fuentes de sabiduría y conocimiento espiritual aparte de Cristo es necio y fútil. Buscar sabiduría en rituales, buscar conocimiento extra y más profunda, entre comillas, en las sectas, en visiones, en nuevas revelaciones, en profecías. Hermanos, si quieres sabiduría, conocimiento, comprensión y entendimiento espirituales, los encontrarás tan solo en Cristo. Conócele mejor a Él y tendrás sabiduría y verdadero conocimiento espiritual. Hermanos, no hay conocimiento más profundo que el conocer mejor a Cristo. Dedícate a ello. Lee las Escrituras y pídele a Dios que te ayude a ver cómo toda la Escritura se conecta con Él, como Jesús dice en Lucas capítulo 24. Toda la Escritura habla de Él. Medite en Él, sus atributos, su gloria, su belleza, su obra, su cruz. Y si no eres creyente, quiero que sepas esta mañana que solo en Cristo encontrarás la salvación. Solo en Cristo encontrarás la salvación. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No encontrarás salvación en las otras religiones y sectas, sino tan solo en Cristo mismo. Reconoce que Él es Dios mismo revelado y que Él vino al mundo para morir por pecadores como tú y yo, como Él dijo. Cree en Él, arrepiente de tu pecado y pase el resto de tu vida tratando de conocerlo. En cuarto lugar, Pablo dice en versículo 4, cuidado con los engañadores persuasivos. Mira lo que dice. Y esto lo digo. ¿Por qué está diciendo Pablo todo esto? Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Aquí sin duda Pablo está refiriendo a los falsos maestros de Colosas que están tratando de engañar a los creyentes con sus palabras seductoras, convincentes, fascinantes, sutiles, pero totalmente falsas. Es decir, sus discursos suenan bonitos, sus argumentos parecen convincentes, pero son falsos, porque no enfocan en Cristo, sino en otras cosas. No tienen una correcta, ni mucho menos una alta cristología. Quienes no exaltan a Cristo
sino que promueven otros conocimientos y otra sabiduría y otros caminos a la verdad, deben ser evitados. Hermanos, cualquier agrupación o iglesia que dice ser bíblica y ofrecer verdadero conocimiento y salvación, pero que no se centra en Cristo, en su persona como el Dios verdadero encarnado y en su perfecta obra en la cruz, que salva completamente al pecador, que tan solo tiene que arrepentirse y creer en él para ser salvo, debe ser evitado. Y si sus predicas y enseñanzas no son cristocéntricas, hermanos, no son bíblicas. Los apóstoles predicaban a Cristo. Y las iglesias de Cristo, de verdad, también lo hacen en el día de hoy. ¿Cuál es la respuesta correcta, entonces, de parte nuestra? ¿Y cuál es la respuesta correcta que espera Pablo de los Colosenses? Una fe firme en Cristo y una vida ordenada. ¿Cómo se siente Pablo al pensar en los Colosenses? Pese a la distancia y reconociendo su preocupación genuina, se siente gozoso al pensar en ellos, al orar por ellos. Mira el versículo 5. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. ¿Por qué se siente gozoso Pablo al pensar en los colosenses si están siendo amenazados con falsas enseñanzas? Porque están andando bien. Tienen vidas ordenadas y una fe firme en Cristo. Es decir, todavía la iglesia no ha sido tomada por las falsas enseñanzas. No han alcanzado mucho lugar entre ellos. Por esto un autor dice que esta carta a los colosenses de Pablo es más bien una vacuna contra la herejía. No un antibiótico para aquellos que ya están infectados. Es una vacuna, un antibiótico. Hermanos, estamos separados por la cuarentena, pero estamos unidos en espíritu. Espero que durante nuestra separación puedan seguir viviendo vidas cristianas ordenadas y con una fe firme en Cristo, pese a las dificultades. Si es así, es causa de gran gozo. Porque no aproveches este tiempo para ser más disciplinado en tu vida espiritual, en tu tiempo con Dios, en tu tiempo en la palabra, en tus hábitos espirituales. En conclusión, el mundo está lleno de engañadores persuasivos, traficantes de religión, pero la verdad está en Cristo. Que nos mantengamos firmes en nuestra fe en Él, creciendo en nuestro conocimiento de Él, fortaleciendo nuestros corazones, el intelecto, las emociones y la voluntad, viviendo vidas ordenadas, unidos en amor como iglesia y orando por y dando gracias a Dios por los ministros fieles que dedican sus vidas a nuestro crecimiento y bienestar espiritual en esta iglesia y más allá. Hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les fortalezca en este tiempo tan difícil, pero que pueda ser de gran bendición en lo espiritual. Vamos a orar. Oremos. Padre amado, te damos gracias por Jesucristo. Te damos gracias, Padre, porque en Él están todos los tesoros de la sabiduría y crecimiento. Todo lo que necesitamos para crecer, para prosperar espiritualmente, están en Cristo. Gracias, Padre, por las personas que nos han predicado tu palabra, que nos siguen predicando la palabra, que nos siguen enseñando tu palabra. Gracias, Padre, por Brad, por los líderes y maestros de células y otros líderes de la iglesia. Gracias, Padre, por la manera en que nos fortalecen en este tiempo. Pedimos, Padre, que nosotros podamos imitar a Pablo, que aún en nuestro confinamiento podamos servir a otros,
luchar por otros, en la iglesia y más allá de la iglesia. Padre, que podamos ser luchadores en oración y también en nuestras palabras. Padre, ayúdanos a mostrar una preocupación real, de una unidad real dentro de nuestra congregación. Padre, yo te pido que bendigas a cada uno aquí y que cuando todo esto pase, podemos encontrarnos en persona más fuertes que nunca, firmes en Cristo, con vidas ordenadas que dan gloria a Dios. Te lo pedimos todo en nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga ricamente en este tiempo. Sigamos apoyándonos, orando unos por otros. Y hasta otra oportunidad. Que Dios les bendiga.